Yo Ya estoy usted, fajado con diga, Proyecto de Dion a través de la ajá, historia. sobre eso Casualmente estábamos viendo lo de el tema de las teorías especulativas de ajá, bueno, para que usted vea, fíjese la importancia, porque eh, a veces al hermano Ted se le pasa por alto, o sea, digamos, ¿con qué fin se ve esa materia? El hermano, sí, el fin es yo importante. estaba un poquito perdido al principio. A Sí, medida que voy con las lecturas es que me voy dando cuenta que lo ajá. requiere. Lo que ¿Cuál es pasa el es que propósito? el hermano no maneja muy bien el castellano, ya usted sabe Sí, ya. sí, Entonces sí. uno tiene que ir adivinando qué es lo que decir porque su mal castellano, ¿verdad? Gringo. Entonces, para que tengan la idea y precise mejor, usted sabe que si usted tiene un texto, hay un contexto inmediato, ¿verdad? Va usando esa clasificación. Hay un contexto, digamos, más amplio, más amplio. Pero dentro de la Biblia, ¿no? Pero el contexto que ofrece el gran proyecto de toda la historia es el contexto más grande de todo. Porque usted correlaciona como no este pasaje con el texto y contexto inmediato, luego con el contexto del libro, digamos, histórico, pero tiene que relacionarlo dentro del contexto del plan de Dios desde creación hasta el final. Y usted no puede fallar ahí, porque cada cosa, cada acontecimiento, cada palabra de Dios que se ha producido a través de la historia, eso está vinculado con el pasaje que usted está estudiando. Sí, Entonces, si pastor, uno, pero me he dado cuenta que digamos, hay distintos abordajes, o sea, no está fácil no, no, determinar cuál es ese marco general, esa metanarrativa de la cual hablan tanto. metanarrativa, exactamente. Hay muchos autores, ahí estoy leyendo a Walk, por ejemplo, Walk. Usted sabe que la L no se pronuncia antes de Sí, la K. porque cada Cada teólogo, autor tiene su forma incluso de abordaje, exacto, eso, su pero, metodología. pero al fin y al cabo, como la tenga, va a ser útil. No, pero no están puestos de acuerdo. Hay gente que tiene el plan de Dios es de la salvación, otro es de Cristo, con Ahí, por el perfección. enfoque, Pare de contar por por el ejemplo, enfoque, ¿sabes? los bautistas reformados, cuando lleguen a ese punto, ellos se centran en Cristo. Exacto, Ajá. Entonces, todo pasaje en algún sentido tiene que hablar de Cristo. así es. ¿Ve? Entonces, si otro tiene el enfoque realmente es en otro elemento, entonces todo ahí es donde hay las discrepancias. ¿Ve? Mucho, mucho, mucho. Y también es bueno que lo contraste con los otros, como digamos, eh, que se parecen y no son. Porque yo he dicho el hermano Ted, la teología del pacto, la teología de la No dispensación. dispensacionalista, ¿cómo no? Ajá, todo eso. Y va a haber las discrepancias. ¿Por qué este autor interpreta? Por ejemplo, ¿dónde surge digamos, que Pedro le predicó las llaves, Pedro le predicó a todo el mundo y luego después entonces tenía que predicarle a los gentiles y después a los samaritanos y después a los gentiles, etcétera, etcétera? Eso lo correlacionan ellos es con ese gran proyecto de Dios en la historia. Bueno, hay que dominarlo, hermano, porque es fundamental, pero Sí, uno tiene que pero decidir uno, pues. está fuerte, me llevan, como se llama? Pero arriago ahora, sí, pastor, porque es muy exigente, tiene muchas instrucciones, Uy, hay que no. dilucidar. El formato del curso es muy diferente a los anteriores, a ningún otro curso. Y No se le toda parece a la ninguno. semana tiene que hacer un video. No, pastor, hay como alternativa leer a Wright y hacer un resumen, un escrito. Le dieron eso O ahorita. hacer, Yo no, pero además del video pudiera ser un poema, una canción, lo que usted no, quiera. bueno, no, ahí lo amplió. Para nosotros Mucho, era un video en toda la semana. Es más, yo mucho, he visto su muchísimo. video. Están muy buenos los videos que usted ha hecho, mano. Ah, ya. Agarró esa pericia ya para Bueno, editar a video. propósito, porque me llama mucho la atención lo de la oralidad, que es lo Ajá.
Él Ajá. está enseñando también allí, muy Sí, bueno, por sí. cierto. Oye, me da pena porque no he podido estar, hermano, en las reuniones esas especiales porque he tenido clases con otros profesores u otras circunstancias que han surgido. O No, yo a mí tiendo a verla es en diferido, no, en y no, y diferido. estoy viendo formación espiritual que por más que Bueno, sea, eso, hermano. siempre exige. Sí, sí, sí. Siempre, no es mucho menos la carga, muy suave, pero sin embargo, sí, hay Sí. exigencia. Bueno, lo que le iba a decir antes de comenzar con la clase es que yo pienso que a la larga vamos a terminar todos juntos. ¿Sabes por qué? Porque no pudimos arrancar la semana que se estaba programada porque los profesores de Kairos University estaban, por un lado, que no pueden dar clase de noche, dicen ellos. Y por otro lado, debe ser que el horario de ellos, El cansancio también, ajá. pastor. Y segundo, tiene que ser de día y están ocupados con una cohorte. Entonces, por eso fijaron la fecha para el 14 de septiembre. O sea, usted no han arrancado, No, por eso, que los pero ya tiene profesores. por lo menos su tema de tesis. No, tampoco. Sí la tengo en mente, una cosa, pero todavía O sea, no, todavía el no han hermano, desarrollado nada. el hermano, no, sí es desarrollado, el hermano todavía, no sabe cuál es lo que yo he pensado, ¿ven? Entonces, esa es otra cosa que él está acomodándose, ¿ve? Para arrancar, en vista de que los profesores ya están disponibles para septiembre, el 14 de septiembre, él no quiere que perdamos tiempo y entonces estamos esperando que haya acomode unas cosas para comenzar con el asunto de tesis, Bueno. con el asunto de tesis. Bueno, pastor, piense que yo estoy viendo estas dos materias ahorita, pero ya luego quedo sin ver nada. Por eso no te Nada, preocupes. solo esperando a mi cohorte para el año entrante. Bueno, yo quito, quién sabe si entran con nosotros ahorita, No quién sabe. sabemos, está bien. O sea, Sí, como Dios quiere. exacto. ¿Qué más iba a decirle? Pero ahí vamos, hermano. Entonces, yo estoy trabajando, hermano Hugo, haciendo una exégesis sobre Efesios 4:11 al 13. Bueno, imagínense Sí, usted. sí. Entonces, pero siguiendo todos los pasos, el texto que habla, y él mismo constituyó a unos apóstoles, etcétera, etcétera. Esa gente no tiene para nada, nada, nada. Bueno, eso lo podemos comentar y yo lo puedo compartir con ustedes después de esa experiencia. Ok, vamos a comenzar. Voy a repetir una cosita rapidito, rapidito. Mire, hermano, los casos, algunos son fáciles, otros son complicaditos y otros vienen eh, la discusión. Para mí es esto, para mí es esto, como siempre. Y eso es en cualquier idioma, no únicamente en el griego, también en nuestro idioma y en otros idiomas también. Entonces, esto lo vimos la semana antepasada, creo, porque la semana pasada no pude, estaba, no sé si eran, o sea, con Vine estuve muy ocupado. No, con escuela dominical, pues, que también es de Vine, con escuela dominical. Estaba dando un taller ahí, de escuela dominical. No me acuerdo en este momento qué tema fue. eh, no recuerdo, me llegará. Entonces, hablamos de esto. Voy así rapidito porque esto ya lo tocamos, pero quiero resaltar algo. Cuando un sustantivo es apósito, fíjense que ahí tiene cuatro características. Uno, que dice, tiene que ser dos sustantivos, no un sustantivo con un adjetivo, no un sustantivo con otra categoría gramatical, dos sustantivos. Ahora bien, en el caso que tenemos acá de Mateo 3:1, tenemos el sustantivo Juan y el sustantivo el Bautista. No hay problema. El mismo caso, bueno, en el caso de que sea nominativo de aposición, porque hay genitivos de aposición.
Y en el caso que sea un nominativo de aposición, por supuesto, también el apósito, que es este que está aquí, João Baptiste, tiene que estar en caso nominativo. ¿Ve? Sin embargo, vamos a encontrar casos en donde el sustantivo apósito no está en nominativo. Y eso lo dice Daniel Wallace más adelante. Pero lo primero que uno tiene que esperar es que los dos sustantivos realmente estén en el mismo caso. Esa es la primera, que uno junto al otro. ¿Verdad? En segunda condición, que estén en el mismo caso. Entre comillas aquí. ¿Verdad? 3, los dos hacen referencia a la misma persona. Aquí sí quiero yo marcar algo porque esto, cuando a mí se me presentan confusiones, yo apelo a esto. Déjeme buscar aquí donde está. Ah, que me había puesto esto. Ajá. Este que está aquí. Ajá. Ustedes saben, vamos a colocar aquí la. Ah, salió un colorcito muy. Una cosa es la palabra y otra cosa es el referente. ¿Eh? Esta es la palabra. ¿Va? Y vamos a llamar al referente X. Los libros de lingüística tienen otra designación y el hermano Hugo conoce bastante sobre esto. Ok, es como, no sé si ustedes verán, aquí está. La palabra celular, celular es una palabra, un sonido, pero el referente es esto que estoy tocando ahí, es el referente. No, no entendí, pastor. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el referente? Ajá, voy. El referente es esto. Y el Por- nombre es la palabra. Abro palabra, palabra. no, no El entiendo. signo, el signo. Esto que estoy tocando no es el signo, es el referente, es el X. Ah, ok, es el objeto, pues. Ajá. Es la cosa Y la palabra es el símbolo. que representa ese objeto. Ajá. Ahora Ok. sí. Ok. Entonces, fíjese, vamos acá. Déjeme, eh, aquí. Sí, este. Juan. Esa es la palabra. ¿Y cuál es el referente? La persona de Juan, pues, o sea, Exacto, la persona de Juan. Vamos a este otro sustantivo. El bautista. Esa es la palabra. Otro sustantivo. Pero ¿cuál es el referente? del mismo Juan. El mismo. Es decir, es como decir X es igual a Y. ¿Sí? Aunque aquí la palabra es distinto a esta, el referente es el mismo. Por ejemplo, yo acostumbro a esto decirle celular, pero hay otro que le dicen es móvil. ¿Ve? El móvil. Son dos palabras diferentes, pero el referente es el mismo. Entonces, ese es un detallito que hay que tener en cuenta. ¿Verdad? Los dos hacen referencia a la misma persona o cosa. Y otra cosita más, los dos tienen la misma función, la función sintáctica en la cláusula. Es decir, si el núcleo de un sustantivo tiene una función de sujeto, el apósito también tiene una función de sujeto. Y si es nominativo, por lo general, puede funcionar como sujeto. O sea, no hay que confundir este, el análisis morfológico con el análisis sintáctico, con la función, con la función. Está esta palabra, Pedro. ¿Ah? Esa palabra puede tener la función de sujeto en nuestro idioma
pero también puede tener la función, otro tipo de función sintáctica. Pero entonces el sustantivo apósito debe tener la misma función que el núcleo sustantival. Por ejemplo, en este caso, Juan es el núcleo y Jo Baptiste es el apósito. Es un sustantivo que modifica a otro sustantivo. Eso indica apósito, un sustantivo que modifica a otro sustantivo. Pero ya hemos mencionado que hay varios tipos de apósitos, el especificativo y el explicativo. En el explicativo, los dos sustantivos son intercambiables. Es como decir, como tengo acá, X igual a Y. Aquí yo podría decir, el bautizador, Juan, apareció predicando. Como también puedo decir, Juan, el bautizador, apareció predicando. Es un apósito de nuestra Dios, se le conoce como apósito explicativo. Son intercambiables. Como decir, Simón Bolívar, libertador de Venezuela, nació en Caracas. Yo puedo decir, el libertador de Venezuela, Simón Bolívar, nació en Caracas. Son intercambiables. Ese es un tipo de apósito. Es más, haciendo los círculos, sería así, igual que, no sé, cogí un color que no, ¿dónde conseguí yo? Aquí. Vamos a ver esto. Y hay otro tipo de apósito en donde el apósito es un subconjunto. No sé si usted se acuerda de esa gramática, de esa matemática antigua. El, 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 el sustantivo apósito es un subconjunto de un sustantivo general. O sea, el sustantivo general contiene a ese otro sustantivo. Como siempre le coloco ese ejemplo, cambur, manzano, que en Uruguay el hermano le llama de otra manera, banana, creo que le llama. Ah, pero aquí en Venezuela existe una variedad. Usted dice cambur, Banana, banana se dice acá. sí, banana. Aquí en Venezuela se dice cambur. Pero ¿qué? Hay muchos tipos de cambur, cambur manzano, cambur guineo, cambur titiarito. No sé si el topocho lo colocan dentro de esa subconjunto. Entonces, No, no, no. no, Popocho ¿verdad? no, papá. No, Topocho no, ¿verdad? No sé en no, qué no. variedad. Guineo es lo mismo que banana. No es que hay una banana guineo, no, no. Son los dos No, iguales. Cambur, no. perdón. Sí. Cambur y guineo es lo mismo. Ahora Ca- cambur pintón, cambur no, esas son otras, depende del estado de madurez. manzano, cambur, Cambur manzano. ese sí. Ajá, cambur manzano. Manzano es un subconjunto de cambur, porque hay muchos tipos de cambures, hermano. Sí. Muchos tipos de cambures y uno de ellos es manzano. Entonces, si Bueno, este hay es, cambur que también es un puesto dentro de una ya organización, es un sentido cargo, metafórico. un Sí, sí, cargo. ese es un sentido No, metafórico, le ¿no? dieron un cambur. Le dieron un Sí, cambur porque le dieron un puesto. ese es el sentido cambur político, metafóricamente Sí. hablando, ¿no? Ok, sí. Entonces aquí, supóngase, el cambur sería la esfera general. Sí. Y cuando el apósito es un subconjunto, porque hay muchos tipos de cambur, cambur manzano, el manzano es un cambur, queda dentro. Este es otro tipo de apósito, porque son dos sustantivos, solo que el otro está dentro, es más general y está dentro de ese general de cambur, ¿verdad? Entonces, ese también es apósito, pero un apósito especificativo. Ustedes preguntan, ¿pero cuál cambur me está hablando? ¿Ah? Ok, porque aquí, por ejemplo, en Lara y en el llano, el guineo es un tipo de cambur. Aquí no sé, en Maracaibo, pero aquí el guineo es un tipo de cambur. ¿Ves? Ah, Ok, no. Aquí no. no, ¿verdad? Qué No, raro, aquí ¿no? hay al que llaman cambur 500, que es el grandote.
Cambur. 500, Ah, ya eso no lo había uno grande. escuchado. Yo no lo había escuchado nunca, hermano. Cambur 500. Ve, Guineo por lo regular es pequeño. pequeño, pero él tiene un saborcito y es distinto al manzano, ¿ven? Sí, Mucho, aquí mucha variedad. Ok, entonces esas son las condiciones más importantes. ¿Ah? Y a veces, hermano, hay confusiones, no creo que la cosa es suave. Ya nosotros vimos el caso nominativo al principio cuando vimos la parte morfológica, pero hablábamos de que él funciona por lo general como sujeto, ¿se acuerda? Pero sí. no siempre. Ahora, También he hablado, dígame, hermano. que hace como las veces de un adjetivo, ¿no? Ese nominativo, ese sustantivo o apósito. Sí, es que funciona como un sustantivo. O sea, sintácticamente, porque él caracteriza, bien sea especificando o bien sea explicando al sustantivo principal llamado pues sustantivo núcleo. Sí, Sí, algunos gramáticos lo ven como un adjetivo, como un sustantivo con una función adjetival, tanto que en este caso, donde es un subconjunto, lo traducen como una subordinada. El cambur, que es el manzano. Bueno, los soldados que fueron a la guerra, vamos a suponer, todos quedaron vivos, por decir. ¿Ah? Entonces, lo traducen en algunos casos como una subordinada adjetival, por eso que usted está diciendo. Pero en el caso que sea intercambiable, lo que usted puede hacer es cambiar la, los, los sustantivos. Ponerlo como, primero ver que si son el mismo referente. Si son el mismo referente, lo puede intercambiar. ¿Ah? Eh, ya veremos algo sobre los casos. Ajá. Voy a borrar esto. Y le digo, hay cosas que se las trae los casos. Los casos no es tan mantequilla como se piensa. ¿Eh? Tiene sus dificultades. Claro, Ajá. eh, claro, en el caso del apósito, claro, como usted decía, hay algunos que son intercambiables, pero otros no. No, otros no. Otros Por no. ejemplo, yo digo Bolívar, el Libertador, o digo el Libertador, Bolívar, se puede intercambiar, pero yo sí. no puedo decir, por ejemplo, como usted decía, cómo es que le dicen a la banana ahí, Manzano cambur, cambur, ahí está. manzano cambur, no puedo decirlo. No, claro, ese no es intercambiable. No es No, intercambio. no. Bueno, es el específico, pues. Y por eso algunos gramáticos lo llaman apósito especificativo. Y es ahí donde lo traducen algunos como una cláusula subordinada adjetiva. El cambur, que es el manzano, ¿ves? Entonces ahí sí. Por eso usted va a encontrar versiones en donde usan uno, si es especificativo, usan una cláusula subordinada adjetiva. Si es especificativo. No voy a decir que todas las versiones, pero sí. Pero la idea es esa, es esa. ¿Verdad? Usted me dice, ¿cuál? Porque hay una variedad. ¿Ok? El primero es más general y el segundo más específico. Está dentro del primero. Esos son los dos tipos de apósitos. Ahora quiero comentar algo sobre esto, el mismo caso. Daniel Wallace, que es el que dice esto, en la siguiente página, a ver, me pasé. Bueno, voy atrás porque yo creo que lo tengo atrás. No, creo que aquí. Dice acá, ¿ves? Ayúdeme a leer ahí, mano, porque no veo el El primer. primer sustantivo, Ajá, el porque, núcleo, ajá, puede tener, ustedes saben que hay dos sustantivos, uno que le sigue. Pero los dos tienen que ser sustantivos. Si es un adjetivo, no, tienen que ser sustantivos. El primero es el núcleo. El segundo es el apósito. Puede tener, aquí ves, aquí, porque en el otro dice, deben estar en el mismo caso. Pero aquí no sé, como si Daniel Wallace
corrigiese, rectificase. Había que ver cómo está la que está en inglés y completa. Dice, el primer sustantivo puede tener cualquier caso. ¿Qué más dice, hermano? Que no veo la palabra ahí. O función. Ajá, exactamente. Porque el sustantivo, como le dije, puede tener cualquier sustantivo. Aquí Pedro puede tener la función de sujeto, aquí puede tener la función de objeto directo, etcétera, etcétera. Pero el apósito también tiene que tener la misma función que tiene el otro. Dice, y el segundo sustantivo, que es el apósito, es una, dice, explicación, dice ahí, ¿no? Una explicación, una descripción o Una identificación. clarificación, Este es descripción o para el apósito identificación. explicativo, donde X es igual a Y y que se pueden intercambiar. El segundo sustantivo funciona como PN, intercambiable intercambiable en el sentido de que se refiere al mismo sustantivo, o sea, tienen el mismo referente, pues. Una proposición convertible, puede decir X igual a Y. La diferencia es que las palabras en aposición no declaran nada, no dicen nada. O sea, es decir, no agregan una afirmación, una declaración, no hay un predicado, no hay un verbo. La diferencia es que las palabras en aposición no declaran nada. Dicho de otro modo, no hay verbo copulativo implícito que relaciona los dos sustantivos. En la construcción S más P, voy a subir aquí. En la construcción S más PN, Pablo es un apóstol. Ahí hay una declaración, hay una oración, hay un sujeto y un predicado nominal. ¿Ah? Hay un verbo copulativo, ser, y una declaración de ecuación. Son iguales. El referente de Pablo y el referente de apóstol es el mismo. En contraste, la aposición es una descripción más. Pablo, el apóstol, predicó el evangelio. Con nombres propios es muy común que el primer sustantivo no tenga artículos. O sea, eso es ya reglas que ya hemos visto ya, que los nombres propios no tienen artículos y si se le coloca artículos es por alguna razón. En el caso de que a mí nunca se me olvidó ese ejemplo, en la Biblia habla de dos Jesús. Cuando Jesús aparece con artículos se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Jesús no tiene artículos se refiere a un creyente de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y eso en el griego se ve fácil por el artículo y también el contexto. Bueno, eso es son Ahora, intercambiables. Ajá, dígame. pastor, pero estoy viendo que Wallace quita la condición de que sean un mismo caso. Eso es lo que, menos mal que me acordó. Eso es lo que le iba a decir. Por ejemplo, eso lo vamos a ver después con el genitivo, el caso genitivo. Polis Efesu. Polis es un sustantivo, ciudad, está en caso nominativo, pero Efesu está en caso genitivo, que Reina Valera lo traduce la ciudad de Éfeso. Ahí Éfeso es un apósito y está en caso genitivo. Apliquemos la regla. La ciudad tiene como referente X y Éfeso está como un subconjunto porque Éfeso es una ciudad. Entonces está como un subconjunto del primero. Entonces cumple con la condición. Sin embargo, están en casos diferentes. En el primero, G-Polis está en caso nominativo y el otro, Éfeso, termina en U, o sea, Omicron, Upsilon, está en caso genitivo. O sea, puede estar en otros casos, ya veremos eso. Entonces, yo no sé si fue un problema de traducción, qué sé yo, pero él pone como condición que esté en el mismo caso. Ahora, Pero usted sacó el otro, el del mismo caso de qué sí, autor. sí, no, del mismo, de Daniel Wallace, porque Los Daniel dos de Wallace, Daniel Wallace. sí, los dos. Entonces, yo pensando, se autocorrigió
¿O qué? Entonces yo llegué a esta conclusión. ¿Por qué? Dice los mismos casos, porque el nominativo es apósito nominativo, o sea, el nominativo de aposición. Y para que sea nominativo de aposición, el apósito tiene que estar en caso nominativo. En cambio, Hepoli Éfeso es también aposición, pero es genitivo de aposición. Esa es la razón. O sea, el apósito, para que sea, porque fíjense que estamos estudiando otro uso, el uso de nominativo de aposición. Y para que sea nominativo de aposición, el sustantivo apósito tiene que estar en caso nominativo. Si el sustantivo apósito está en caso genitivo, entonces es genitivo de aposición, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí me captaron, no? Esa es la razón por la cual tienen que ir el mismo caso. Este está en genitivo y este este está en nominativo y este tiene que estar en nominativo para que sea nominativo de aposición. Pero si está en genitivo, como el que acabo de citar, es genitivo, es de aposición, pero no de nominativo, sino genitivo de aposición. Eso lo vamos a ver cuando toquemos. Y lo toca también Daramanti, ese mismo ejemplo. Ok, pero entonces, bueno, entonces aquí él hace esa observación. El primer sustantivo puede tener cualquier caso, cualquier caso. Y el segundo sustantivo es aquí lo que hace es una explicación, una descripción, una identificación. Es decir, ¿qué es explicativo? En este caso es explicativo y son intercambiables. Es lo que dice más acá. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pero hay unos casos que mire que son complicaditos. Por ejemplo, este es otro uso de los nominativos. Por eso le digo que nosotros vimos estos casos, pero en el sentido morfológico. Termina en os, es nominativo. Y que por lo general actúa como sujeto. Bueno, ese es un uso. Ahora estamos viendo los otros usos. Este nominativo pendiente, que yo creo que es Dallas quien le llama así. Y establece unas diferencias. Se me olvidó consultar Flaminio para ver qué dice Flaminio, porque a mí me gusta comparar diferentes gramáticas. Dice aquí, nominativo pendiente. La idea es que el sustantivo por sí solo, no veo ahí, actúa, ¿qué dice? No, que mi computadora ya no está muy buena y... Ajá. Pero arriba, el nominativo pendiente. La idea Ah, es que el sustantivo cuelga por sí solo, como ajá, un pendiente. ajá. ¿Usted entiende eso? No, No, no. Así como está, no se entiende. Nada. Tú lo entiendes para él. Ah, entonces, vea, como una joya, como un aro que está colgando. no, nada de eso. Nada de eso. Hay que seguir leyendo. El nominativo pendiente es similar al nominativo absoluto. Aquí lo voy aclarando. Porque ya ustedes saben bien que el nominativo absoluto, el genitivo absoluto, etcétera, etcétera, es una cláusula. Pero esa cláusula no tiene ninguna relación sintáctica con la principal. Ninguna. La relación que existe es de carácter semántico. No es como, dígame una oración principal con una subordinada ahí, hermano, para aclararla. Caramba, Inventen una ahí, este, para que le hagamos una subordinada. ajá. O puede ser una relativa adjetival, que es más fácil de encontrar. Puede ser Simón Bolívar el que libertó a Venezuela. Simón Bolívar, el que libertó a Venezuela. Ahí tenemos una explicativa, que ese el que está ahí, hay una discusión bastante sabrosa, ¿sabes? Y ya la vamos a tocar cuando veamos ese tipo de subordinados, o no, ya nosotros la vimos, hasta que no se acuerdan.
en donde discuten qué función tiene el artículo el y el qué. ¿Cuál es el antecedente del qué? Y hay otros gramáticos que deciden, no, el qué es un conectivo. El camino más fácil. Ok. Simón Bolívar, el que nació en Venezuela, libertó a Caracas, a Venezuela. Es una relativa. Entonces, esa, el que, ¿cómo fue que me dijo, hermano Jesús, hermano Hugo? El Simón que Bolívar, libertó Venezuela, el que libertó. a Venezuela. El que libertó a Venezuela. Esa oración, esa cláusula, el que libertó a Venezuela, está relacionada sintácticamente con la cláusula principal. Modifica algún elemento de la principal. Y modifica en este caso a Simón Bolívar. Simón Bolívar viene siendo el antecedente. Entonces, ahí no hay nada de absoluto. En cambio, cuando la construcción, así le llaman otros gramáticos, es absoluta, la cláusula no se relaciona sintácticamente con nada de la cláusula principal. No modifica nada desde el punto de vista sintáctico, pero desde el punto de vista semántico sí hay una relación. Esa es la construcción absoluta, así le llaman algunos gramáticos, construcción absoluta. Entonces, para que vayan teniendo idea, entonces, de lo que es el nominativo pendiente, hay que relacionarla con el nominativo absoluto. Dice, el nominativo pendiente es similar al nominativo absoluto, pero aquí está el pero. ¿En qué se va a diferenciar? ¿En qué se va a diferenciar? Ahí lo dice. ¿Ve? El nominativo pendiente es similar al nominativo absoluto, pero ocurre en una oración. Oración. El nominativo pendiente es el sujeto lógico en vez del sujeto sintáctico, que es seguido por una oración completa. La redacción, a ver, yo como que esta mañana, déjeme ver, yo como que consulté a Copilot. A Copilot hay que educarlo, mano, hay que educarlo bien. Ya conmigo ya está avanzadito, hasta me trata como hijo de Dios, como cristiano, y me echa la bendición y todo. Pero si la gente no lo sabe usar como un pastor en un diálogo nacional de MINEC, tuvimos varios invitados del exterior, nos hablaron de los beneficios y de los peligros de la IA. Y ustedes saben que hay pastores flojitos. Yo he conocido mucho. Y por eso estamos como estamos. Y que lo que yo le he dicho al hermano Jesús muchas veces, por eso realmente conseguimos ministros con potas. ¿Por qué? Porque el pastor lo que hace es dar son reflexiones, devocionales. Ellos tienen su lugar, pero usted no puede realmente estar con puras compotas. Los feligreses tienen muy poca profundidad doctrinal y se los lleva cualquier herejía como está ocurriendo hoy día aquí en Venezuela, no sé, en Uruguay. Aquí pura reflexión, de reflexiones, reflexiones. Oh, está bien el cilantro. Bueno, es muy el dicho. Bueno, el cilantro, pero no tanto. ¿Ven? Entonces, este hermano, como era flojito, el uso fue otra palabra porque es gringo, pero, no, pero la idea es flojito. Entonces, él tomó la IA para que le preparara los sermones. Sí, se lo fue preparando, hermano. Y la IA investiga. Y si usted no pelea, no discute con ella, no verifica la información, en vez de ser una bendición, se constituyen en una maldición. Y sucede que todos los mensajes que dio el hermano, A mí me pasó con la inteligencia artificial ajá, la semana pasada. ajá, Mi esposa es celíaca, entonces
la doctora le mandó tomar cierto producto, pero no sabíamos si era apto para celíaco, porque Ajá. el producto yo lo compré y no decía si era apto o no. Entonces yo entro a la inteligencia artificial y le pongo si ese producto contiene gluten y me dice que no contiene gluten, que lo puede tomar tranquilamente, pero después yo entro a la página del producto y me dice que sí contiene gluten, o sea que es peligroso. Sí, entonces hay que verificar. Por eso, y la misma inteligencia artificial dice que verifique. Bueno, hermano, volviendo al tema del pastor, sucede que todos los sermones que dio estaban sustentados en la doctrina mormónica. Válgame Dios. Sí, señor. Entonces, por eso que uno tiene que pelear, que me entró por ahí. Dios te bendiga, Febe. Uno tiene que pelear con la inteligencia. La inteligencia artificial es una herramienta donde uno que ayuda mucho, pero realmente hay que analizar lo que ella nos da. Si no, nos fregamos. Nos fregamos. Dime, Febe, dime, ¿estás diciendo algo? No, gracias, gracias. Oye, Me oye, estoy apenas incorporando, que estaba. sí, sí. Hoy amaneció la señal no muy buena porque se escucha intermitente, no solamente hermana Febe, sino casi todo lo he escuchado intermitente. Entonces, fíjense, este tipo de nominativo se parece al absoluto, pero para la igualdad no es un nominativo absoluto. De pronto, otros gramáticos lo ubicarían como un nominativo absoluto. Por ejemplo, yo averigüé y yo chequeo. Aquí dice el nominativo pendiente, dice Copilot. Es una construcción gramatical que aparece cuando un sustantivo en caso nominativo se menciona al inicio. ¿Ves? Otra pista. Se parece al nominativo absoluto, es similar, pero él aparece es al principio. Al principio. A ver qué más sigue diciendo. Y lo estuve verificando al inicio de una oración, pero no se conecta a lo que estoy diciendo, no modifica ninguna de las anteriores. Pero al principio, a diferencia del nominativo absoluto, no se conecta directamente con el verbo principal. Es como, es como si el sujeto quedara colgando, por eso la idea de pendiente. ¿Verdad? Porque es un sujeto sin predicado. Un sujeto sin predicado queda colgando. Y él aparece al principio y no tiene conexión sintáctica con la cláusula principal. Por eso se parece al absoluto, pero se diferencia en que él va al principio. Después voy a consultar otro gramático. ¿Cómo funciona? Fíjense, esta es la parte importante para la exégesis. Se usa para introducir el tema de la oración. Entonces si hay un nominativo pendiente, entonces él lleva el tema, él introduce el tema, ya eso interesa. Es como si fuese un enlace extraordinario. Por ejemplo, ahora bien, indica un cambio de tema, pero aquí este introduce el tema. Sigue leyendo acá. Se usa para introducir el tema de la oración, pero luego el verbo no concuerda directamente con ese nominativo. El verbo de la cláusula principal no concuerda. Es más, en algunos casos aparece otro sujeto. Y el colgante aparece con otra estructura. Ya veremos ejemplo. Este no es fácil, pero miren lo útil. Aquí está un ejemplo en español, porque también ocurre. Dice, la reunión ya habiéndose terminado, ella se sintió aliviada. Se dan cuenta que dice, ya habiéndose terminado. Eso no se relaciona sintácticamente con la cláusula principal. La cláusula principal es, ya lo voy a decir aquí, ¿dónde estoy? Ajá. Ella se sintió aliviada, esa es la cláusula principal. No es la reunión que se sintió aliviada, sino ella que se refiere a una mujer
pronombre, ella se sintió aliviada. En cambio, y tiene el sujeto es ella, el verbo se sintió y aliviada, pues, bueno, se sintió aliviada, eso como una perífrasis. Luego, ya habiéndose terminado, listo, eso, ya habiéndose terminado, ve que no tiene una relación sintáctica, pero sí semántica. ¿Sabes? Vamos a ver si podemos pues, expresar de otra manera. La reunión, ¿dónde está aquí? La reunión, después de haber terminado, se sintió aliviada. Sí, igual, porque la cláusula principal que va de segunda, porque la que va al principio el nominativo colgante. ¿Eh? Otro ejemplo, el sol saliendo, decidieron comenzar la caminata. La cláusula principal está de segundo, decidieron comenzar la caminata, ellos. Pero la primera, el sol saliendo, sintácticamente no tiene relación. Modifica al sujeto, modifica a un elemento del predicado. No, a ninguno. Lo que sí ocurre con las cláusulas adverbiales o las construcciones adverbiales. Ellas sí modifican algún elemento. Inclusive hay algunas que modifican a toda la oración, pero esta no. Ahora, ¿cuál es la relación? Semántica, y eso es donde uno tiene que estudiar. Dice aquí, este fenómeno aparece en textos como el Nuevo Testamento, donde el escritor introduce un sustantivo nominativo para marcar el tema. Esto es lo que nos interesa. Pero luego cambia la estructura verbal o pronominal. Es útil, aquí dice, es útil en la exégesis para identificar el énfasis. No solamente para identificar el tema, sino el énfasis temático. Ese tema es ahí donde quiere el autor dar su énfasis. O transiciones discursivas. Bueno, ahí hay un comentario que es para mí. Dice que en Efesios 4:11 al 13 no hay nominativo pendiente. ¿No? Entonces, aquí habla de sujeto lógico y sujeto sintáctico. Desde el punto de vista sintáctico, no hay relación, no es sujeto, ni modifica a nadie. Desde el punto de vista lógico, es el sujeto. Pero cuando ese sujeto lógico, se refleja en la segunda cláusula con un pronombre. Vamos a ver si está aquí. No, creo que no puse ejemplo, ¿no? Bueno, viene ejemplo más adelante. ¿Tá? Dice aquí, el nominativo pendiente es el sujeto lógico. Nominativo pendiente es sujeto lógico, no sujeto sintáctico. Que es seguido por una oración completa, que es la cláusula principal, la que viene de segunda, porque el nominativo pendens va primerito, a diferencia del nominativo absoluto o construcción absoluta. El sujeto lógico porque fíjese, si no tiene predicado, un sujeto que está colgando, es sustituido por un pronombre en el caso requerido por la gramática, es decir, es en la segunda cláusula, en la cláusula principal, ese sujeto lógico va a aparecer, que es lógico en el nominativo pendent, pero en la segunda cláusula principal aparece por lo general con un pronombre, o sea, hay un pronombre que hace referencia a él, pero que no está en caso nominativo. Ya veremos un ejemplo que está acá. El sujeto lógico puede ser un sustantivo participio sustantivado. Bueno, eso ya, ustedes saben bien que un participio puede tener funciones bueno, de sujeto, participio sustantivado, pero sin predicado. Entonces, aquí tengo un ejemplo que es discutible, pero no tiene relación gramatical con la oración. En la oración se usa un pronombre en lugar del sujeto lógico, o sea que la cláusula principal, en vez de aparecer el sujeto lógico, aparece otra palabra griega que hace referencia a ella. ¿Eh? Pero está en otro caso. El nominativo pendiente, este sí es clave, va al principio de la oración. Entonces, repito, pistas para reconocerlo. Uno, se parece al nominativo absoluto.
pero no es. ¿En qué sentido se parece? En que ambos no tienen relación sintáctica con la cláusula principal. ¿Y en qué sentido se diferencia? En que el nominativo penden o pendiente va al principio. El otro nominativo no, aparece como otra cláusula. Pero en ambas la relación no es sintáctica, sino semántica. Y aquí dice, el nominativo pendiente va al principio de la oración. Puede traducirse mediante una frase como con referencia a. En estos casos es bueno conseguir varias traducciones, porque hay traducciones que traducen la idea mejor. La idea mejor. Vamos a ver aquí. El nominativo pendiente, el sujeto lógico, tiene, fíjese, a esta parte que nos interesa. Por supuesto que este interés para el exégeta no lo va a disfrutar si no conoce qué es nominativo pendiente, o pendiente, o colgante. Tiene dos posibles, ¿cómo dice ahí? Hermano, no veo. Ayuda a mí, hermano Jesús. Dos posibles Eh, significados. el nominativo pendiente, el sujeto lo tiene dos posibles significados o cargas semánticas. Carga semántica. Fíjese por aquí, puede revelar emoción. Eso interesa. Porque fíjese que la manera como expresar emociones, cada idioma tiene como diríamos, sus características especiales para indicarlo. El griego lo tiene. Hay ocasiones cuando el nominativo penden refleja emoción. Y hay que ver qué tipo de emoción experimentó, por qué la experimentó. Y uno puede estar seguro que expresa emoción gracias a qué, al que usted sabe lo que es un nominativo penden y que es un nominativo penden y que uno de los usos sintácticos es ese. O también simplemente expresar énfasis. Énfasis. Eso también interesa. ¿Por qué el autor quiere enfatizar esta palabra, esta construcción? Vamos al contexto para verlo, ¿verdad? La diferencia es que el primer significado está lleno de emoción de parte del hablante, pero el segundo solamente tiene algo de énfasis sin la emoción. En uno énfasis, nada más, sin expresar ninguna emoción, y en otra, como no, va el énfasis, pero expresa emoción. Uno puede saber que el que habla estaba cargado de emoción. Hay que ver el contexto para ver si la emoción, digamos, es positiva o negativa usando ese lenguaje. Si es tristeza, alegría o qué sé yo. Aquí está un ejemplo, vamos a ver si. Aquí está. Déjenme mover esto aquí. Lucas 12:10. Paz, os. Todo el que diga una palabra dirigida al Hijo del Hombre, algunas versiones traducen contra el Hijo del Hombre. Aquí está tácito el sujeto. ¿Cuál cree usted que es el sujeto ahí, hermano? ¿Cuál cree usted que es el sujeto? Ya sabemos que esto que está aquí no es el sujeto. Si usted se pone a buscar cuál es la relación sintáctica entre esta oración, entre esta cláusula y la que sigue, no hay. Este es un ejemplo de... Todo aquel. Ese todo aquel será sujeto de afe zetai. Si es nominativo penden, o colgante o pendiente, nada de esto es sujeto. Nada. Eso está aislado.
es una construcción colgante, es un sujeto colgante que queda pendiente porque no tiene verbo. Porque el sujeto de este verbo, afecezatai, es Dios que está tácito. Porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Entonces, el sujeto de este sintácticamente es Dios, pero no este. Pero observe. Pastor, tenga cuidado, porque cuando dice este, no se ve nada. Entonces uno no sabe a qué se está refiriendo. ¿Dónde está el este? Porque usted seguro que señala con el mouse, pero eso Sí, no se ve. sí, Eso no se ve. estoy enseñando con el mouse. Ya lo entendí. Cuando yo dije Ahora sí. este que está aquí, parece que es largo, ¿no? Afecetai, perdonará, perdonará pecado. Y ya sabemos que el sujeto ahí está tácito y no es toda la construcción precedente, sino Dios. Dios perdonará. Ahora, pistas para ver si es un nominativo pending. Primero, aparece al principio, lo que no ocurre con el nominativo en construcción absoluta. Pero aquí aparece siempre al principio. Ya eso nos asegura, nos da una pista para pensar en un nominativo pendiente. Segundo, no es sujeto. No modifica a nadie, ni al verbo, ni a ningún elemento de la principal, porque la principal es esta. Afecetai, auto. Esa es la principal, que va a la segunda, porque la primera es la nominativa pendiente. Ahora bien, en la segunda cláusula va a aparecer algo que hace referencia al nominativo pending, y es auto. Dios no perdonará a él. ¿A cuál a él se refiere? A todo aquel que diga algo contra el Hijo. Dios perdonará, perdón. ¿A quién perdonará Dios? A aquel que diga palabra, ¿ves? Contra el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta que esta construcción, este uso no es mantequilla? Hay que pensar. Y vamos a encontrar autores gramáticos donde van a discrepar y dicen, no, es un nominativo absoluto. Y no están con esos detalles, como Dara, que dice que, Wallace, que dice, no, nominativo, pero pendiente, porque está colgante, no tiene predicado. Igualmente el otro tampoco tiene predicado, pero sí hay una relación semántica. No sé si me está captando. Todo esto que está aquí no tiene relación sintáctica semántica. Y aquí mire que lo puse en negrita, le equivale a auto. Este le se refiere a todo esto. Es decir, el nominativo penden en la segunda oración, en la segunda cláusula, que es la principal, aparece pero de otra manera. En este caso aparece como un pronombre y caso diferente, auto, dativo. La copa que, aquí, la copa que el Padre me ha dado no es de beberla. El que está arriba, topoterion, la copa que mi Padre, moi hopater, de Doken, ha dado, yo no debo beberla. Fíjese ese beberla que la puse aquí en negrita. Esta la hace referencia a la copa. A esa parte, a esa construcción absoluta, digamos así, nominativo penden. Pero él no es el sujeto de Pío, el sujeto es yo. El sujeto del verbo es yo. El sujeto no es ese nominativo penden. No hay relación sintáctica. Pero aparece la segunda cláusula con un pronombre que es auto. Porque aquí se refiere a este auto, se refiere a esta copa. Entonces, el problema no está tanto, hermano, en interpretarla, en ver, en entender lo que estoy diciendo, sino en diagramarla. Ahí donde se tranca más el serrucho. Vamos a ver si la tengo por aquí.
Entonces, claro, ya esos son, bueno, aquí está otro ejemplo. Los denominativos pendientes de énfasis o referencia a, bueno, ahí está, aquí está discutida, ¿no? La raíz de Isaí estará, alguna traducción de otra manera, estará. Y el que se levanta para gobernar las naciones. Ahí tenemos la primera. Y aquí tenemos un nominativo penden en forma de participio. Y el que se levanta para gobernar naciones. Viene la segunda cláusula, que es la principal, que es esta. En él, las naciones esperan. Una forma lineal sería, las naciones esperan en él. Este él hace referencia a todo esto que está aquí. Dice ahí, ho anistámeno es un participio nominativo absoluto, sustantivo, que introduce un sujeto lógico, pero no es parte de una oración, por eso queda colgante, no tiene predicado. Eso dicen Wallace. Pero si usted a Bible Word, si le pone un predicado, ya va a ver. Luego es reemplazado por un pronombre personal, autor. Entonces aquí es reemplazado. Vamos a ver la diagramación. Y está, no veo aquí el enlace tradicional. Aquí está, Dios perdonará a él. Mire la diagramación. Como todo esto que está aquí es un nominativo penden o colgante, fíjense la manera, usan este símbolo. ¿Por qué? Porque este autor en la cláusula principal que aparece de segunda cláusula, porque esta es la primera cláusula, se relaciona con autor. No sé si me estoy explicando. Por eso usan esta manera para diagramarlo. De autor, ¿ya? Que hace referencia a todo esto que está aquí. Mire, colocan el mismo símbolo para enlace extraoracional y colocan el paz. ¿Ya? Todo. Y aquí está y esto lo toman como una oración relativa. Ya, que me fui aquí a eliminar porque esto me quita. Okay. Ajá. Entonces, fíjense, como una oración relativa, y lo diagrama como una oración relativa. Quien diga una palabra hacia el Hijo del Hombre. Yo, por ejemplo, particularmente yo pondría tu antropo todo seguido. Todo seguido. ¿Por qué? Porque yo manejo, y muchos otros, la expresión ton we on to antropo, el Hijo del Hombre, como un título de Cristo, que señala la doble naturaleza de Cristo. Parece mentira. La gente, por ejemplo, dice, señala la naturaleza humana de Cristo, pero no las dos. Cuando usted busca en Daniel, esta misma construcción, si se va a la Septuaginta, va a ver que al Hijo del Hombre se le dan cualidades de Dios, se le dan cualidades divinas. Entonces, esa expresión es un título que refleja tanto la parte humana como divina, pero para este señor que de Bible Word, no, simplemente para indicar la naturaleza humana, para contra el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Cristo y el hombre modificando a hijo. Yo lo pondría seguido y así muchos otros. Pero vuelvo a repetir, aquí el sujeto es Dios, no esto que está aquí. Este sería el sujeto lógico. Aquí está el verbo, Dios perdonará, aquí está a él. Y cuando uno hace el análisis, claro, sintácticamente, auto no se relaciona con esto, sintácticamente no, porque esto está en caso dativo y esto comienza con nominativo. Nominativo penden, o pendiente, o colgante. Pero se relaciona. En la segunda cláusula,
toda esta cláusula se relaciona es con autor. Por eso usamos así Bible Word, este símbolo que ya hemos usado otras veces para el enlace extraoracional. Y luego entonces, como este os es un pronombre relativo y este pronombre relativo tiene como antecedente a paz. Todo quien diga, ¿ve? Todo quien diga una palabra hacia el Hijo del Hombre o contra el Hijo del Hombre, como otras algunas versiones, todo eso es nominativo pendiente, colgante, pendens. Entonces se dan cuenta que al diagramar es difícil. ¿Ve? Bueno, esta otra no, el sujeto es Dios, no perdonará, y aquí está todo esto que está aquí, miren la colita, todo esto que está aquí, entonces el objeto indirecto. Lo sabemos cuando uno le hace el análisis semántico, porque se refiere las personas que son beneficiadas por ese perdón. Entonces, como se refiere a las personas que son beneficiadas por ese perdón, entonces no es objeto directo, sino objeto indirecto, porque el objeto indirecto expresa la persona que recibe el beneficio de la acción verbal, en este caso de la acción perdonar. Pero ¿por qué? Y aquí está la colita, mire, indicando que es un objeto, que todo esto es objeto indirecto. Pero ¿por qué aparece esta patica, como dice el hermano Jesús, la patica de gallo? Que me gustó esa expresión, ahora en mis clases la uso. Revela que es un sustantivo. Y un sustantivo ejerce función de objeto indirecto. Entonces ya hay que construir estas paticas y luego aquí va la línea base, en donde va hay un participio que está en caso dativo. Mire, dativo, como hemos dicho, coincide con este símbolo. A los que blasfemaren o blasfemen contra el Espíritu Santo. Entonces, vean, aquí abajo no hay construcción absoluta. La construcción absoluta la encontramos aquí. Esto es algo que está colgante. ¿Por qué colgante? Porque no tiene predicado. Primero aparece en la primera posición. No tiene predicado. Sintácticamente no se relaciona con ningún elemento, ninguna palabra, ni con el verbo, ni con objeto directo, ni con nada de la segunda cláusula. Repito, semánticamente sí. Y aparece esa expresión nominativo penden en la segunda cláusula por lo general con un pronombre. Y no en el mismo caso, no en caso nominativo, sino fíjese en caso dativo. Entonces, si usted ya identifica todo eso, ya puede diagramar usando este símbolo al principio y luego si es relativo, usted va a colocar todo esto. A ver qué tengo yo escrito ahí. A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado. ¿Ve? Aquí hay una relación semántica, pero no sintáctica. Repito, este tipo de nominativo da que Una hacer. pregunta, buenos días. Dios te bendiga, Darwin. Dios te guarde. ¿Cuándo entraste? No, entré hace como 5 minutos, 10 minutos. Lo que pasa es que me he dolido la cabeza. Una Pues, pregunta. ajá. La cláusula principal allí, porque es una oración, no sé, un texto complejo, no sé. Sí, si no es. Te será perdonada. Esa no será la cláusula principal. En esta diagramación, como ya que se ordena, la principal es esta: Dios perdonará a él. Esta es una cláusula subordinada, pero no sintácticamente, sino semánticamente. Si tú te pones a observar, ella no modifica ningún elemento de la principal. Es más, vuelvo a repetir, porque entraste fue no hace mucho, ¿verdad? Ella, ¿dónde está por aquí? Ella aparece, la cláusula principal aparece de segunda. La segunda cláusula Claro, principal. Y la primera claro, es la pendiente. Dime. claro, pero como estamos diciendo que
el sujeto es Dios, Ajá, está tácito, la ajá. cosa no es tan fácil de verlo, pues. No, no es tan fácil, pero eso uno lo va manejando poco a poco. Es cuando tú viste, por ejemplo, y bueno, y el hermano Jesús también, integrales. La primera vez que uno ve integrales, doble o triple o sólido de revolución, entonces uno, cónchale, eso causa un impacto. Y, y nosotros, por ejemplo, le teníamos más miedo a los profesores latinos que los profesores este, norteamericanos, porque donde yo estudié el Politécnico, ahí había convenio con la NASA y nos mandaban científicos, y esos científicos era mejor ver con ellos cálculos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban esperando que uno dominase de todas esas complejidades. En cambio, los venezolanos iban a la biblioteca y rebuscaban ejercicios difíciles, Dios. Pero entonces hay cosas que se aprenden con la experiencia. Entonces, igualmente con esto, en el momento ustedes captarán alguna idea, pero cuando ustedes ya se vuelvan a concentrar o estén estudiando un pasaje en donde aparezca eso y algún comentario filológico le diga, mira, ahí hay un nominativo penden, y ustedes se van. Y entonces ahí es cuando van a entender más. Eso lo va dando la experiencia. Yo no puedo esperar como profesor que domine esto al pelo en el momento. No, eso poco a poco. Con el tiempo ustedes lo irán dominando. Es más, hasta pensarán, no, el hermano no lo dio. Si se lo di, solo que no se acuerdan. ¿Ve? Pero es así. En el normativo penden, la cláusula que aparece al principio es esta. Y la que aparece de segundo es esto. Y la relación sintáctica entre esto, esta cláusula y esta cláusula no existe. Por eso le llaman colgante y además ni siquiera predicado tiene, ni siquiera verbo tiene. Por eso le llaman colgante. En cambio, el nominativo absoluto o construcción absoluto sí lleva verbo, pero no hay relación sintáctica. Semántica sí. Semánticamente sí hay relación. Entonces hay que buscar qué tipo de relación semántica existe entre esta cláusula y esto. Bueno, la va a encontrar. En cambio aquí no, mire, bueno, aunque esto que está aquí, sí, esta es una oración, pero o una cláusula, perdón, una cláusula este, subordinada sustantiva cuyo núcleo es un participio, porque este es el participio. Y al tener este artículo, ese artículo sustantiva a ese verboide, a ese participio. Entonces, por eso usted consigue aquí esta patica de gallo, ¿verdad? Que indica que esto está sustantivado o que es un sustantivo. ¿Eh? Pero esto es una cláusula. Pero mire, esa cláusula está dentro de este otro símbolo y ese símbolo tiene una colita. Eso indica que es que esta oración, digamos, esta que está aquí, no es un nominativo penden o pendiente. ¿Por qué? Porque modifica a fecetai. ¿Está viendo? Lo modifica. No aquí. ¿Ah? Entonces tienen que aprenderse a memorizar, mire que usan el símbolo de la secta oracional y como es relativo, conectan con el antecedente. Pero esa otra esta no es nominativo penden, es una cláusula sustantiva, participo está sustantivado y modifica el verbo. Ya al decir que modifica la cláusula principal, entonces no es nominativo penden, no es un nominativo colgante. ¿Sí ven la diferencia, hermano? ¿No la ven? ¿Me escucha, hermano Jesús? Sí, pastor, lo que pasa es que está muy complejo. No, sí lo es, hermano. Y cuando yo estudié esto por primera vez, que me lo dio el doctor Roberto Hanna, ay, Dios mío, yo sí le eché coco a esto, ¿sabes? Hay Pero que, con el hay tiempo, con que los años, digerirlo poco a poco, claro. sí, exactamente. Poco a poco se va iluminando el concepto hasta que uno llegue a dominar. Como ocurre con la matemática, la física, la química, con cualquier cosa. Hay cosas que son complejas y no son así mantequilla. Es aquí donde muchos pastores
desertan. Como yo le dije, conmigo entraron 90 por la especialidad del Nuevo Testamento, por la especialidad de griego, y solo quedó un solo estudiante, fui yo. Los demás se fueron cambiando para educación cristiana, para pastoral, para bueno, diferentes menciones. Pero esta fue, es como se llaman, esta es una de las tres Marías, el griego, que hay cosas difíciles, ¿sí sabe? Este Difíciles. sintagma preposicional está subordinado, está, Repite, Darwin, porque se te escucha así entrecortado. ajá, que el sintagma preposicional ese que está allí Este, está ¿Cuál es ese? Dime el sistema preposicional. Este que está aquí, que dice la última, la que está abajo, la que está abajo, la última, la ah, más, la que está, ¿en donde tú ves el sistema preposicional? Aquí está un sistema ajá, preposicional. Esto, neuma, ese patio. mismo, ese, Es una frase ese, preposicional que modifica el participio to, vaso, ok. meme, z largo. ¿Eh? Sí, es una frase preposicional, pero no podemos quedarnos en decir que una frase preposicional o un síntoma preposicional. Hay que preguntarse, ¿y qué función sintáctica tiene? Es un Por complemento eso, circular. Entonces hay que sacarle punta. Es como principio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, güey, y que sabemos que en arge es una frase preposicional porque es introducida por en, la preposición, pero ¿qué función sintáctica? Eso es morfológico. ¿Y qué función sintáctica desempeña? Un complemento circunstancial temporal. Es decir, Cristo existía antes que el tiempo existiera, es decir, preexistente, es decir, eterno. Si usted no trasciende la morfológica y no va a la función sintáctica y va después más allá que la semántica, usted no está haciendo nada. Sí, así de simple decía, pero esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso. ¿Ah? Es un reto que se le plantea de que usted debe estudiar. Esto tengo que entenderlo, esto tengo que entender. Y va a llegar un momento cuando lo va a entender. Y cuando vaya, le toca un pasaje bíblico en donde usted va a predicar, usted se va a meter mala pala. Y ahí de pronto es cuando usted se le ilumina. Es así, es así. Otra pregunta, yo pensaba darle otras cosas, porque yo pensaba darle esto que está aquí. En esta hay discusión, ¿sabes? Porque este autor, que hemos Daniel Gualá, ¿ah? Dice que este es un nominativo absoluto, pero le coloca como predicado, le coloca un nominativo pende, pero le coloca un verbo como predicado. El nominativo absoluto yo lo veo es aquí. Bueno, pensaba explicar, la clase de hoy era esta, nominativo en lugar de vocativo, y con esto cierro, pero sin explicarlo. Lo dejamos para la próxima semana. Nosotros sabemos que un sustantivo de la segunda declinación masculino singular, cuando termina en épsilon, vocativo. ¿No es así? Pues vamos a encontrar usos del nominativo, en donde el nominativo usted espera que sea el sujeto. No, es vocativo, en donde el nominativo se está usando como vocativo. Resultará extraño, pero cuando se analiza el contexto, uno dice sí, es vocativo. Entonces, vamos a dejar esto para la próxima semana, porque no voy a cumplir con mi palabra. Yo dije que es una clase sumamente cortísima, pero fue importante para aclarar, porque esta cosa tiene sus dudas. Y le digo, sé que todavía quedan con muchas dudas, pero eso es normal. Ellas se van aclarando poco a poco, si usted persiste poco a poco. De pronto aquí 2 o 3 años. ¿Ah? Así ha pasado conmigo. Yo cosas que he estudiado, amigo, y eso está difícil. Y al pasar los años veo las cosas tan diferentes y fáciles. Ya yo sé por qué. Así va a ocurrir con ustedes. ¿Sí? Entonces, este, vamos a orar, hermano. No sé si el hermano Hugo está ahí, hermano. Bueno, vamos a pedir a hermana Febe. Hermana Febe, diríganos oración para terminar. No me están escuchando, hermano. Sí, lo escuchamos. Ajá.
Hermano, haga entonces una oración de despedida, hermano. Amén, Padre Dios, damos gracias, mi Señor, por esta clase. Pedimos que tú nos hagas entender por medio del Sí, Espíritu Señor. Santo. Señor Todopoderoso, ponemos en tus manos todo lo que está pasando en Venezuela, Señor, Sí, está en tus Señor. manos. Que tú Sí, nos des Señor. calmas, que tú nos des calma, Padre, y confianza en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les pido que mastiquen durante todo el día y hasta que entiendas durante 2 o 3 años esta parte nominativo pendiente, colgante, qué sé yo. Dios lo guarde, hermano. Va a Dios lo mandar bendiga. el video, Col- profe. Sí, Colgando El el que video. vamos a, colgando sí. el que quedamos nosotros, pastor. ¿Cómo? Colgando fue que quedamos Ustedes nosotros. lo que, o sea, los nominativos pendes son ustedes. Está bueno. Sí, yo le mando el video, hermano. Dios mediante. Yo le guardo. Amén.